Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día viernes 17 de abril y vamos a conversar hoy sobre el proyecto de ley de reforma laboral que está en el Senado, en la Cámara, perdón, con algunos distinguidos secretarios regionales ministeriales y también ex secretarios regionales ministeriales del Trabajo. Primero vamos a presentar a Jaime Gib, actual Seremi del Trabajo. Jaime, gracias por acompañarnos en el programa. Gracias, buenas tardes a todos y a todos en su hogar y a todos, en especial a mis amigos y colegas que están acá conmigo. Germán Valenzuela, quien es abogado laboralista y también fue Seremi del Trabajo hace ya algunos años. Germán, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy buenas tardes a todos y a mis queridos amigos y colegas que tengo acá. Espero que sea un debate constructivo. Marcos Gómez, quien también fue Seremi del Trabajo y actualmente es el gerente de la Asociación de Industriales. Marcos, muchas gracias por la invitación. 3 abogados justo medio peligrosos. Sí. Vamos a ver qué sale de todo esto. Y por 4 pleitos. Claro. Y como siempre, nuestro analista Omar Williams. Omar, ¿por dónde partimos? Porque este es un tema que tiene muchas aristas, que se ha discutido bastante y que se está poniendo, ¿cierto?, en el tapete de la opinión pública en estos días, precisamente por una campaña de los empresarios, ¿cierto?, a través de un video donde dan cuenta, digamos, de su oposición a este proyecto de ley. A ver, yo creo que esta es una reforma tardía, porque al momento todos sabemos lo que pasó en el 73, ¿verdad?, donde principalmente la organización sindical es fuertemente reprimida durante un largo tiempo. Se inicia un nuevo periodo democrático y han pasado 25 años y recién nos estamos planteando el tema de la reforma laboral. Y en ese sentido creo que hay un debate que se ha dado muy escuetamente, pero hoy día, dada la iniciativa legislativa de la presidenta de poner este tema en discusión, hay que hacerlo, hay que discutir y hay que ver cuáles son, como tú dices, las aristas, donde a mi juicio uno de los elementos importantes ojalá sea recuperar los niveles de sindicalización que históricamente tuvo Chile y también recordar que en este país y en particular en nuestra ciudad el tema de la organización sindical es una herencia, un patrimonio que esta región otorgó al país. Aquí está la primera huelga latinoamericana de trabajadores. Y esa fue la que terminó con la matanza de la Escuela Santa María. Jaime, ¿cuál dirías tú que es el principal aspecto de este proyecto que podemos destacar? A ver, primero que todo, señalar que es efectivo, que obviamente que después del retorno a la democracia, durante muchos años, largos años, no se introdujeron reformas a lo que era el Código del Trabajo. En ese tiempo era la ley 19.069. Pero también hay que señalar y hay que ser justo que durante muchos años la representación parlamentaria estaba ahí conculcada a partir de la falta de democracia, porque estaban los senadores designados, que obviamente inclinaban la balanza y la concertación antes, hoy día la nueva mayoría, pero la concertación de ese entonces no tuvo mayorías hasta incluso ya terminando el gobierno de Ricardo Lagos. Entonces también hay que decir que eso también imposibilitaba las opciones. Yo creo que en esencia el proyecto de reforma o de modernización de las relaciones laborales tiene algunos ejes que son muy relevantes de señalar. En primer lugar, yo creo que es fundamental señalar que se termina el reemplazo en la huelga, una lucha que han dado los sindicatos por muchos años, porque hoy día el hecho de que se pueda reemplazar a partir de los 15 días, digamos, a los trabajadores hace que la huelga se transforme en un paro, porque sin perjuicio que los trabajadores no estén obligados a incorporarse a las labores productivas, si la empresa puede desarrollar su giro normal y por tanto la huelga no cumple el objetivo que se fija. En segundo lugar, el piso de la negociación para poder iniciar un proceso de negociación colectiva que consiste en mantener las estipulaciones que se encuentran vigentes a través de un convenio o un contrato colectivo que esté en ese momento
activo. Ese es el piso. Ese es el piso, salvo las consideraciones que tienen que ver con las normas que fijan la reajustabilidad de los salarios y también siempre en cada proceso de negociación colectiva generalmente se produce al final una cláusula donde se señala un bono de término conflicto, una cosa por el estilo, y ese bono de término conflicto no se entiende incorporado como piso en la negociación próxima. Esto es súper importante. Pero en los hechos se sigue, es algo que... A ver, hemos Sí, destacado claro, dos aspectos, vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Está el tema de la titularidad sindical también como relevante, digamos, en el proyecto, y me interesa, digamos, avanzar un poco. Germán, tú estuviste ahí en la Seremía hace ya varios años, y me imagino que en ese tiempo también, digamos, ciertos los trabajadores expresaban su descontento con la forma en que se expresaba la relación laboral, y tenían pretensiones, digamos, de mejorar la situación. ¿Tú crees que este proyecto incorpora las reformas más sentidas de los trabajadores? Yo creo que incorpora algunas, Ya. pero quizás no incorpora la que sea fundamental, digamos, en términos de establecer un marco de negociación colectiva que permita que la mayor parte de los trabajadores en el país estén suscritos a un contrato colectivo. Ese es el grave problema. Porque aquí, en esta discusión, se han citado cifras, digamos, de otros países, donde, por ejemplo, en los países más desarrollados de Europa, estoy hablando de Alemania, Francia, aproximadamente el 90% de los trabajadores están sujetos a contratos colectivos. Y en Chile ese porcentaje es solo de un 8%. Entonces, ¿por qué esa diferencia tan gigantesca? Lo que pasa... Eso independiente de la tasa de sindicalización, porque esos países no necesariamente tienen tasas de sindicalización altas. Lo que ocurre es que existe un sistema de negociación colectiva que era el que existía en Chile hasta el año 63, que era el sistema de negociación por rama de producción. Vale decir, se negociaba a nivel nacional, por ejemplo, en la actividad de la construcción, y por tanto se establecían ciertas condiciones mínimas que se aplicaban a todos los trabajadores de la construcción del país. Y a partir de esas condiciones mínimas se empezaba a negociar en cada una de las regiones o a partir de los sindicatos de las diversas empresas que estaban, como digo, suscritos a esa negociación colectiva por rama. Ahora, esa negociación se hacía a partir de sindicatos nacionales y agrupaciones de empleadores que a nivel nacional, conjuntamente con el Estado, digamos, formaban lo que se llamaba una comisión tripartita que, como digo, negociaba en el nivel nacional. Entonces, mientras no se establezca un sistema parecido en Chile, digamos, no vamos a tener un nivel de cobertura, digamos, de contratos colectivos que afecten a un número importante de trabajadores y vamos a quedar siempre en una condición desmedrada, digamos. En relación con esto, yo creo que hay una cuestión que es bien importante, que es establecer la relación que hay entre el vínculo individual, digamos, de un trabajador con su empresario o con su empleador y el vínculo colectivo, porque son dos cosas totalmente diferentes. Cuando un trabajador se relaciona en forma individual, obviamente que no puede entrar a negociar las condiciones de trabajo y de remuneración, porque el empleador se las impone. O sea, en Chile existe un llamado contrato de trabajo por adhesión. O sea, cuando uno va a pedir trabajo, digamos, le dicen, oye, aquí está este contrato, usted lo acepta. O sea, los trabajadores que pueden establecer sus propias condiciones son contados con los dedos de la mano. ¿No es cierto? Tiene que ser un trabajador muy calificado. Claro. Tiene que ser Alexis Sánchez, digamos, claro, o Arturo Vidal. Claro. Los otros no, digamos, los otros aceptan. ¿no? Tienen que aceptar lo que el empleador les propone. Claro. Pero cuando entramos en un nivel de negociación ya asociada, donde el sindicato, un grupo de personas va y plantea sus posiciones, digamos, ahí la cosa cambia. Pues el empleador está obligado a negociar en otras condiciones, entonces se establece un contrapoder al poder empresarial, digamos, que es tan agobiante, se establece un contrapoder donde el sindicato ya entra a establecer condiciones para todo. ¿Y eso no se incorpora, digamos, en este proyecto? Bueno, se incorpora parcialmente, digamos, y a través de los mecanismos que son muchos. Entre paréntesis, la negociación colectiva en Chile es una de las más reguladas. Esta es una cosa que es muy difícil de poder entender. En las escuelas de Derecho donde se enseña esto, y a los alumnos se dan una terrible cantidad de vueltas para poder entender una serie de mecanismos, digamos, algunos de los cuales los ha planteado aquí nuestro colega, pero que, como digo, a lo mejor en el curso de la conversación los podemos ir entendiendo mejor. Okay. Marco, ¿cómo piensas tú que está planteado este proyecto? A ver, según lo que señalaban algunos invitados acá, el objetivo es mejorar las tasas, los niveles de sindicalización.
La verdad que ahí discrepo un poco en los números. Yo tengo un informe de la OCDE donde señala que Chile, el último informe, es un 15.3 de sindicalización. Y el promedio de la OCDE son 16.9. O sea, tan lejos no está. Hay países que tienen una cultura socialista marcada, como España, Francia. Francia tiene un 5%, ¿ya? Y España un 17%. Entonces son niveles similares a los que podemos tener internacionalmente. Yo estoy repitiendo lo que señalan los datos de la OCDE. Entonces, si se busca mayor sindicalización, a juicio personal mío, digamos, yo creo que la situación no va por ahí. O sea, yo pienso que favorece principalmente a los sindicatos más grandes. Y ahí hay algo que me preocupa, porque nosotros estamos hablando en términos generales. El 80% de los empleos en Chile se producen en las pymes, ¿ya? Y hay elementos que señalaba el colega Seremi respecto a lo que es el piso mínimo, por ejemplo, o al fin del reemplazo, ¿verdad?, que van derechamente, que podrían llegar a afectar, y eso es un poco la preocupación de muchos grupos, y por eso, si bien es cierto, conversamos fuera de cámara aquí, que a lo mejor no hay propuestas concretas en ese mensaje. Pero ellos lo que están diciendo, oye, mire, conversemos, y si conversemos, por favor, denos pelota, digamos, de las cosas que estamos diciendo. Porque ellos lo que se quejan es que efectivamente algunos grupos los han invitado a conversar, pero no le dicen, ok, me parece perfecto. No sé si se conocen ese chiste, me parece perfecto. Entonces, a mí lo que me preocupa es cuidar un poco digamos, reclama que no han sido consideradas sus propuestas. Incluso a nivel regional, o sea, hay muchas veces que han venido los subsecretarios acá y la verdad que no hemos tenido un eco suficiente, digamos, para sentarnos a conversar y mostrar, porque hay distintas realidades y en ese sentido pueden existir negociaciones por rama, pero las realidades de las regiones son muy distintas, en todos lados. Ahora, a mí en el caso de lo que se refiere a las pymes específicamente, el hecho de no tener reemplazo podría llegar a afectar la fuente laboral, específicamente en ese punto. Una pyme podría parar y podría morir si es que efectivamente... entonces le dejamos un poquito, yo encuentro, en el caso personal, esta es una reforma con características sindicales, ¿ya? No es una reforma laboral integral, ¿entiendes? O sea, no se preocupa de aspectos de empleabilidad, no se preocupa de aspectos de capacitación, por lo menos eso es lo que está sino que específicamente en reforzar el poder de los grandes sindicatos, ¿ya? E incluso no entregar el poder y eliminar el poder a ciertos grupos de negociación que antiguamente, por ejemplo, había ciertos grupos de trabajadores que se unían para negociar colectivamente. Hoy día eso ya está bastante más limitado. Okay. Por lo tanto, eso es lo que me preocupa un poco. Omar, desde que tú hacías mención, ¿cierto?, a lo que significó el quiebre institucional del año 73, se produjo un cambio importante en el país, ¿cierto? Y también en el sentido de que los trabajadores, no sé si se acostumbraron o no se acostumbraron, ¿cierto?, a generar una relación contractual en forma individual, digamos. El hecho de no estar sindicalizado, de que durante tantos años, ¿cierto?, de alguna manera los sindicatos estaban vistos como o casi proscritos, digamos, ¿cierto? Pertenecer a un sindicato era mal visto y todavía ocurre, digamos, cosa que ya han pasado 25 años del retorno a la democracia. Y de alguna manera también la gente se acostumbró a una relación personal con su empleador, sobre todo cuando le convenía, digamos, en desmedro del resto, digamos, de los trabajadores en una empresa, sobre todo en las empresas más pequeñas. A ver, yo creo que acá hay dos lecturas. Una, no solamente hay un aprendizaje de los trabajadores, como tú dices, sino también un aprendizaje de los empleadores. A los empleadores les acomoda negociar de a uno, porque a uno yo le puedo ofrecer, por decir una cifra, 500 y a otro por hacer otra labor y el mismo tiempo, la misma experiencia, 400. Entonces eso le permite al empleador un cierto juego, pero yo creo que el efecto más grande, a mi juicio, que tenía el mérito de la negociación colectiva por rama era lo colectivo. Es decir, en que independiente que yo estuviera en Iquique y otra persona estuviera en Temuco, nos sentíamos parte de un colectivo que luchaba o buscaba un bien colectivo. Y quiero subrayar esta última frase, ¿ya? Se sentían parte de un todo. Yo creo que ese es uno de los efectos más grandes que ha producido
la contrarreforma laboral, porque hace, ¿no es cierto?, que se destaque, se profundice lo individual. Entonces, no me importa que mis colegas no saben negociar, yo negocié bien. Entonces, el sentido colectivo no solamente se ha perdido en el tema laboral, sino como país vamos perdiendo el sentido de lo colectivo y cada vez somos más islas, cada vez somos más individualistas, cada vez nos cuesta más movernos por ideas, fuerzas de conjunto, de colectividad. Yo creo que esa es la segunda lectura que yo haría de este quiebre institucional que tú mencionas. Jaime, en ese sentido, ¿la reforma recoge esta situación de que es una realidad, digamos, esto de privilegiar, ¿cierto?, que la gente en general lo individual por sobre lo colectivo? ¿Hay algunos aspectos que...? Principalmente, a ver, yo primero quería hacer una mención a lo que había dicho Marcos sobre el tema de las tasas de sindicalización. Claro, es cierto, no existe mucha diferencia entre los porcentajes de sindicalización, el promedio OCDE, pero estamos hablando de países, España, Francia, donde hay un Estado social de derechos bastante más desarrollado. Entonces, los ciudadanos sienten que el Estado les protege y les ampara mucho más que en Chile. O sea, entre comillas, no sería necesario, digamos, estar en un sindicato. Es que a lo mejor suena un poquito fuerte decirlo, pero es probable que sea mucho menos necesario para el ciudadano común y corriente entender que tiene que movilizarse para luchar por conquistas que ya en otras épocas ya lo hicieron. Entonces, hoy día tenemos países, en Europa sobre todo, países que son socialdemocracia, donde hay estado de bienestar, donde se aseguran una cantidad de derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, y que en Chile... La sindicalización, en Finlandia, Noruega, no, claro. 78, 70, 80% de sindicalización. Pero en España, por ejemplo, si no fuera por la crisis, no estarían discutiendo hoy día cuáles son el conjunto de lo que es el estado de bienestar. Entonces, en Francia pasa algo parecido, pero son países que han desarrollado mucho más la cobertura y la protección para el ciudadano. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que avanzar en ese camino. Y por cierto que hoy día lo que ayuda para que podamos aumentar los niveles de sindicalización es la titularidad sindical. El hecho de que tenga principalmente la capacidad negociadora el sindicato que se encuentra en la empresa, así como también la extensión de los beneficios a los que son parte del sindicato y que participan en la negociación colectiva. Por cierto que eso va a fortalecer la posibilidad de que se pueda aumentar la sindicalización en Chile. Sin perjuicio de ello, hay que hablar de que una cosa es el nivel de sindicalización o los porcentajes de sindicalización y otro es el porcentaje de negociación colectiva propiamente tal, donde los niveles son muy por debajo incluso y por lo que un poco decía Omar, digamos, que es esto de que haciéndose hoy día muy difícil que los trabajadores, además por la dispersión laboral que hay, o sea, tenemos una situación hoy día laboral donde existen un montón de trabajadores que son 2 o 3 trabajadores o 5 que están en una empresa, hay subcontratación, etcétera. Entonces hay un montón de factores que también hacen compleja la negociación colectiva. Entonces yo creo que por ahí se explica la baja tasa que hay y creo que debemos ir avanzando en ese sentido. Ahora, el tema de las pymes que se señalaba, yo creo que también es bueno que en este país podamos hacer una distinción un poquito mejor que lo que es la pyme, porque en la pyme se incluye tanto la empresa, no sé, una empresa donde hay 5 trabajadores, como también una empresa que tiene niveles mucho más altos de trabajadores. Entonces yo creo que a lo mejor habría que hacer la distinción para poder hacer políticas que fueran a proteger... No, está bien, pero en el fondo la pyme propiamente tal, no todas las pymes son iguales. Hay un amplio espectro, digamos. Hay un amplio espectro, entonces... Vamos a volver sobre ese tema, ¿cierto? Se nos pasó ya volando el primer bloque del programa, vamos a volver sobre ese tema. Son 3 programas, Más o menos, sí. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión, vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.